¿Cómo están, niñas? Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bien, ¿usted? Bien, gracias, muy bien, gracias por preguntar. Bien, con frío, hoy me hizo frío. Yo acá donde vivo, en el departamento, no me da el sol. Estoy hacia el sur, entonces no me da el sol y se siento frío. ¿Qué clase han terminado? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué hace Victoria? Bien. Bien. ¿Qué clase han ¿Y terminado vos? recién? Lengua y La de literatura. lengua. Lengua. Está a las 7:30, ¿verdad? Qué cansador, niñas. O entran más tarde, alguna hora, una materia más tarde, y no a las 7:30. No, ¿Cómo estás, Ana? Ana Laura. ¿Alguna se duerme un poquito más? Y aprovecha para entrar en otra hora, o sin querer se duerme también. Puede ser. Prendan sus cámaras, Laura, Nuria, Ariadna, Caro. Bien, bien, Sofi, ahí te veo. Pía, muy bien. Muy bien, Caro. Ya, ánimo que ya terminamos, ¿sí? ¿Cómo estás, Ariadna? bien. Bien, muy bien, me alegro. ¿Sí, alguien entraba ahí? Ah, perdón. ¿Cómo estás, Sofi? Pérez. ¿Quién te veo? O no, o ya estabas hace ratito. ¿Cómo estás? Ximena y Guille, prendan sus cámaras. Bueno, su cámara, y están las dos. ¿Tienen alguna novedad de los exámenes? Porque supone que hoy ya íbamos a tener el examen en clase. Cambian los planes de un momento para otro. Sí, dijeron que esta semana se cancelaban. Ajá, eso no sabía. Claro. O sea que sí o sí van a ser presenciales, ¿serán? Se van a reprogramar, eso seguro, porque hoy nos tocaba hoy, sí, la semana pasada también tenían exámenes y se han suspendido. Un lío. Tratemos de ir estudiando, ya que tienen más tiempo para estudiar. Bien. Niñas, quería que veamos bien hoy la cuestión como ya hemos pasado la soberanía de los estados, ¿sí? Relacionado a ese tema, tenemos los tipos de territorio que tenemos en América, ¿sí? Los diferentes tipos de territorios, porque no todos son países, estados-nación, ¿sí? Sino algunos son tipo colonias, y hay otros tipo, bueno, independientes, que son la mayoría, y hay dos territorios que se los denomina incorporados, ¿sí? Incorporados o dependientes. ¿Por qué? Porque están incorporados a otros estados, ¿sí? Principalmente europeos, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características de estos tres, y si tenemos tiempo, vamos a ver el caso especial de Puerto Rico, ¿sí? Porque no es ninguna de las tres que he mencionado, no es ni independiente, no es ni incorporado y no es dependiente, ¿sí? O colonia. Entonces, mitad y mitad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya les comparto el módulo, ¿sí? Que tenían. Algunos ya lo tienen, ¿verdad? ¿Están viendo? Ah, no, está cargando. ¿Lo ven? Sí. Bien, bien, este es el módulo. Sí, ¿quién me hablaba?
Sí, profe. Ah, sí se puede ver, bien, perfecto. Entonces, este es el módulo, sí que tenían que ver traer y llevar. Recuerda que yo les he pedido una burbuja o la otra, los dos, no me acuerdo, que lleven ya impreso o en el cel, ¿sí? ¿Por qué hablamos de organización política? ¿Sí? Recuerden que cuando recuerden en el primer esquema que habíamos visto de geografía ya al principio de año, que uno de los componentes de la geografía era lo político también, el componente político, y donde hablábamos de límites, hablábamos de fronteras, ¿sí? Entre otros. Recuerden que después había un aspecto económico, que hablábamos de las relaciones comerciales entre los países, de las actividades económicas que tiene cada uno, entonces se intercambian, ¿sí? Recuerda que hablábamos del aspecto social, de lo cultural, de lo físico. Uno de los aspectos de la geografía era lo político, ¿sí? Por eso hablamos de organización política, hablamos de los diferentes tipos de territorios que tenemos delimitados ya en el continente. Entonces, ya hemos visto, recuerdan, soberanía, ¿sí? Sobre el espacio aéreo, subsuelo, ¿sí? Mares u océanos. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Hay países que tienen costas en ambos océanos, ¿sí? Como México, Panamá, por ejemplo. ¿Sí? Hay varios países de América Central que tienen costa en ambos océanos, o costa pacífica y costa ya me olvidé, del mar Caribe, del Caribe, ¿sí? Entonces tienen esas costas. Y acá vemos los diferentes tipos de territorios, ¿sí? Subsuelo, aéreo, continente y marítimo. ¿Sí? ¿Qué era la soberanía? ¿Se acuerdan? Ahí ya les pasé. ¿Se acuerdan? Que es cuando tienen una autoridad. Bien, muy bien, tienen poder de decisión, tienen autoridad, ¿sí? O poder sobre el territorio, sobre su territorio. Y los estados tienen poder, tienen soberanía sobre sus territorios, ¿sí? Y no todos eran estados, recuerdan. Entonces, no todos los territorios del continente americano son estados, ¿sí? No todos son países, son estado-nación. El continente americano está compuesto por numerosos países o estados independientes, ¿sí? Varios territorios también son no autónomos, ¿sí? ¿Qué es no autónomos? Cuando un lugar es autónomo, ¿sí? Tiene la decisión de tomar decisiones, ¿sí? Si bien tal vez no la soberanía plena, pero sí puede tomar decisiones locales, ¿sí? Algunos son dependencias, ¿sí? Que dependen de otros territorios, y después tenemos el Estado Libre asociado a los Estados Unidos, y ese Estado Libre asociado con los Estados Unidos es Puerto Rico, ¿sí? Entonces vamos a ver uno por uno estos territorios, ¿sí? Primero tenemos los estados independientes, que son la mayoría de los países americanos, ¿sí? Estos estados recuerdan que son estado-nación, ¿sí? Tienen población, tienen un territorio definitivo, tienen un gobierno, y esta población se siente identificada con ese territorio donde vive, ¿sí? Con todo lo que comparte esa población. Los estados independientes se conformaron después de procesos de independencia. ¿Sí? ¿Qué año nos independizamos nosotros? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Qué hora? ¿Qué día? ¿Qué año terminamos nuestro proceso de independencia? Y ya éramos estados libres. ¿Qué año? 9 de julio, Bien, ¿de qué año? 1816. Bien. La hora no, pero el día sí, bien. 9 de julio, bien, del 1816, ¿sí? Ese día comenzamos a hacer nosotros estados independientes, ¿sí? Terminó nuestro proceso, comenzó más o menos en 1810, ¿sí? 25 de mayo que festejamos, y terminó 6 años después, en 1816, ¿sí? Los territorios, o nosotros también, dejamos de ser colonias, ¿sí? O dependientes, ya no dependíamos de estados europeos, y nos convertimos en realidad, o los países se han convertido en estados-nación. Todas las características que vimos ya de estado y de nación.
Entonces, son todos los países, creo que son 35 países de América que son Estado-nación, ¿sí? Actualmente tienen territorios definidos, ¿sí? Recuerda que ya lo vimos, gobiernos organizados, ¿sí? Son democráticos, algunos países sí, menos dos, y una población con sentido de pertenencia a sus territorios y sus culturas. ¿Sí? Recuerdan que algunos países, algunos territorios podían ser nación y no estados, porque no tenían los territorios definitivos, ¿sí? Pero estos estados independientes toman decisiones, tienen plena soberanía sobre sus territorios, ¿sí? Son independientes, ¿por qué? Porque toman decisión sin asesoramiento de ningún país, ¿sí? Tal vez en algunas cuestiones políticas o económicas, por ejemplo, tengan acuerdos económicos con otros países, pero en definitiva, el que toma la última decisión, ¿sí? Es el Estado mismo, ¿sí? Puede tener asesores de otros países, pero siempre toma las últimas decisiones él mismo, ¿sí? Cada Estado. También toma decisiones como cómo elegir sus representantes, ¿sí? Con este gobierno, son democráticos, entonces tienen la libertad de elegir sus gobernantes, aunque eso si quiere podemos discutirlo, porque a veces son, muchas veces en la política es que hay manejo de votos, por ejemplo, ¿sí? Recuerdan que años atrás se han quemado urnas acá en Tucumán. Entonces esa libertad de elegir gobernantes podemos discutirlo, ¿sí? Pero se supone que somos libres para elegir, ¿sí? Podemos tomar, recuerda que uno también de las características era aprovechar los recursos naturales que tiene cada país, ¿sí? Entonces estos estados tienen la libre decisión de tomar, obviamente siempre para el bienestar de toda la población, siempre y cuando sea lo mejor para la población, o pensando en el bien de todos, puede tomar decisiones. También podemos discutir eso también, porque a veces los estados supone que bueno, el gobierno debería elegir lo mejor para todos, pero a veces no es así, ¿sí? Por eso digo que podemos discutir. Pero es la idea, ¿sí? De que los estados tomen decisiones para el bienestar de toda la población, de todo el estado, de todo el territorio, ¿sí? Entonces, este es uno de los primeros territorios que podemos encontrar en el continente, ¿sí? Estados independientes. Cada uno tiene su bandera, sus símbolos, y acá está la nuestra, de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, de Portugal, de Brasil, de Colombia, México, ¿sí? Uruguay. Entonces, cada uno tiene sus símbolos ya que los representa. Hay otros territorios que dejaron de ser colonias, ¿sí? Pero no se convirtieron en nuevos estados independientes, ¿sí? No han terminado el proceso, digamos, del proceso de independencia, sino que mantuvieron diversos tipos de lazos con los países colonizadores, ¿sí? Hay países que no se han independizado, territorios, en realidad, que no se han independizado, ¿sí? Tal vez porque no han querido, porque les convenía seguir teniendo lazos con los países europeos que los administran, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes cuestiones acá en cada uno de los territorios, ¿sí? Pero no se han independizado completamente, sino que se mantienen, o estos son los territorios incorporados, ¿sí? ¿Por qué incorporados? Porque es como un territorio que se suma a otro europeo, ¿sí? Por ejemplo, de Francia, sí que tenemos la Guyana Francesa, que estas unidades, en realidad, ¿por qué se dice unidades? Porque no son países, ¿sí? Son territorios. Estos territorios son considerados parte de otros estados, ¿sí? Forman parte de otros países, como la Guyana Francesa, ¿sí? Que es un departamento de ultramar de Francia, ¿sí? La Guyana Francesa pertenece a Francia, de otro continente, ¿sí? El país de otro continente. Por lo tanto, pertenece al Estado francés, ¿sí? Son franceses, tienen una organización política
similar a las de los otros departamentos de Francia, ¿sí? Y sus habitantes son ciudadanos franceses. ¿Sí? Son ciudadanos franceses, tienen la misma condición que los que viven en Francia, en el país. ¿Sí? Estos países incorporados, o este territorio de la Guyana francesa, tienen lazos importantes con Francia, ¿sí? Hablan el mismo idioma, incluso el presidente es el presidente francés, son considerados franceses, no son guyanenses franceses, ¿sí? Son franceses. ¿Sí? Si tienen cierta autonomía, pueden tomar decisiones locales, porque es como otro departamento, en realidad, si otra provincia de Francia. Por ejemplo, acá en Tucumán, el gobernador, por ejemplo, como pasó en estas últimas semanas, si la nación implementa nuevas normas, la provincia puede acatarlas o no, porque tiene autonomía. ¿Sí? Lo mismo con la Guyana francesa. ¿Sí? Tienen cierta autonomía, pueden elegir algunas decisiones locales. ¿Sí? Pero al final pertenecen a Francia, entonces si hay normas ya estatales, siguen la Constitución de Francia, por ejemplo, ¿sí? Las leyes de Francia, igualmente pueden tener... Disculpe, profe, ¿y Argentina tiene algo como eso, digamos? No, Argentina es Que tenga algún... independiente, ¿sí? No es incorporado a otro. Pero no es como, por ejemplo, Dinamarca, que tiene Groenlandia. Eso es igual que Groenlandia, también es un incorporado, ¿sí? De Dinamarca. Quien toma decisiones locales, pero al final depende del gobierno. Profe, Sí, Jimena. dice Sofía Pérez que se le sale el Zoom. Bueno, se le sale y vuelve a entrar, o intente de nuevo. No tengo nadie en espera. ¿Sí? Puede ser que internet anda mal, su internet, ¿sí? Si entra y sale. Bien, Argentina es independiente, ¿sí? No toma decisiones solo, ¿sí? No somos considerados españoles, como cuando éramos colonia, ¿sí? Pero ya somos independientes. Estos estados... Profe, se trabó. No sé si es solo... ¿Y el resto me escucha bien? No escucho nada, No, se se me escucha. Se retrabó, tipo está re negra la pantalla. Sí, Uy, está retrabado. sí. Volvamos de nuevo. ¿Me escuchan, niñas? Está como ¿Me escuchan? Hagan como si nada. Como si nada pasara. Ahí está. No me acuerdo. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? A ver si han prestado atención. No. ¿En dónde habíamos quedado? En independientes, en incorporados, en colonias. incorporado. Incorporados. Bien, Estaban bien. hablando de la Guyana francesa. Bien, perfecto, muy bien, si estaban prestando atención entonces. Estamos hablando de la Guyana francesa, sí, otro tipo de territorio que es incorporado, sí, es Groenlandia, sí, es de Dinamarca, y desde 1979 tiene un gobierno autónomo, sí, es como una provincia autónoma. Sus habitantes eligen los miembros del poder legislativo, sí, local, pero la defensa y las relaciones internacionales están a cargo del gobierno de Dinamarca. ¿Sí? Tienen cierta autonomía para elegir sus legisladores, pero al final cuentan con el gobierno de Dinamarca. ¿Sí? Son territorios que no son independientes, son autónomos, ¿sí? Forman parte de otros estados, ¿sí? Pero no son independientes, son territorios, no son países. Y al final, y otro tipo de territorio,
¿sí? Son dependencias o territorios no autónomos, ¿sí? O también podemos llamar colonias. Bien. Entonces, no sé si se me va a cortar en cualquier momento. Cuando salí, volví a entrar, es como que cuenta de nuevo los 40 minutos, no sé. Veamos, si se nos corta, volvemos a entrar, ¿sí? Bien, otros son dependencias. Pero no es que hasta Pero tenemos recreo, profe. a las 11:50 tenemos recreo. Bien, bien, De bien, 10. bien. Igualmente cortamos un ratito. En realidad, mi idea es seguir con la clase y salir 10 minutos antes, digamos, antes de que empiece la otra clase. ¿Sí? ¿O no tienen más clases? ¿Tienen educación física después? Tenemos Sí, tenemos moral. educación. Bien, la cuestión es hacer las dos clases. No, Mi idea es hacer las dos sesiones juntas y después ya liberarlas, digamos, ¿no? Tomar una pausa y volver, ¿sí? Así ya quedan liberadas después. Entonces, son dependencias o territorios no autónomos, ¿sí? O como colonias. Son gobiernos de los países administradores los que definen las autoridades locales y no toman ningún tipo de decisión, ni locales. ¿Por qué? Porque el gobierno, el país que lo administra, definen las autoridades locales, ¿sí? No eligen ni siquiera localmente, ¿sí? E indican también las políticas sociales y económicas que deben seguir, ¿sí? Entonces no toman ningún tipo de decisiones, solamente acatan las órdenes del país que lo administra, ¿sí? Tanto las autoridades locales, políticas, sociales y económicas, ¿sí? Entonces, no toman ningún tipo de decisión, por eso son territorios no autónomos, ¿sí? O dependencias, porque dependen definitivamente de otro Estado, ¿sí? En este caso tienen una relación de dependencia respecto a los países que lo administran, ¿sí? Cuando nosotros éramos colonia de España, nos decían qué decisión tomar, ¿sí? En realidad ellos tomaban las decisiones, nosotros solamente las acatábamos acá, ¿sí? Desde España, y así todos los países coloniales no toman decisiones, ¿sí? Todos los territorios coloniales no toman decisiones, solamente acatan las decisiones del país generalmente europeo. Ay, me dice que quedan 10 minutos, ¿sí? Del país europeo que los administran, ¿sí? Que toman las decisiones. Los locales no toman ninguna decisión. Depende de los Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, las Islas Vírgenes, ¿sí? Son islas, la mayoría de los estados, territorios coloniales son islas, ¿sí? Muy pocos son territorios grandes, son dentro de un continente, ¿sí? La mayoría son islas. Las Islas Vírgenes, ¿sí? Dependen de los Estados Unidos. Otras, las Islas Bermudas, ¿sí? Territorio británico de ultramar, o las Islas Malvinas también son británicos, ¿sí? Toman decisiones, no toman decisiones locales, ¿sí? Sino acatan las decisiones del país que lo administra, ¿sí? Estas Islas Malvinas, ¿sí? Sabemos que son reclamadas por los gobiernos argentinos, por el Estado argentino, ¿sí? Si bien en los mapas, en el mapa de Argentina aparece las Islas Malvinas como Argentina, y en las de Gran Bretaña como territorio perteneciente a Gran Bretaña, ¿sí? En los mapas, los territorios que no son estados independientes se identifican con la sigla del país administrador entre paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las Islas Vírgenes, ¿sí? Son todas las Islas Vírgenes, y entre paréntesis está el país que lo administra, ¿sí? Estados Unidos de América. Y así podemos identificar territorios, ¿sí? Y luego tenemos las Islas Vírgenes, ¿ve? Reino Unido, ¿sí? Bueno, Puerto Rico, que después vamos a ver que es un caso especial, porque igualmente dice Estados Unidos de América, pero es un caso especial porque no es ninguno de los tres, ¿sí? Y después teníamos el caso especial de Puerto Rico, que vamos a adelantar, porque después tenemos otro PowerPoint, ¿sí? Un caso especial es Puerto Rico,
¿sí? Su nombre real, el nombre completo es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es enorme el nombre, ¿sí? Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿sí? Pero no es ni Estado, porque los estados serían independientes, ¿sí? No es libre porque no tiene libertad suprema. Es asociado, ¿sí? Con los Estados Unidos, entonces tampoco es libre. Es toda una mezcla, ¿sí? Mantiene lazos políticos con los Estados Unidos. Si bien tiene autogobierno, ¿sí? Toman decisiones locales de la isla, pero este depende en última instancia de las decisiones del Congreso estadounidense. ¿Sí? Entonces no es ni colonia porque tiene autogobierno. Igualmente no es incorporado porque los que viven en la isla no son considerados estadounidenses, ¿sí? Como los estados territorios incorporados, como la Guyana Francesa, son considerados franceses, ¿sí? Los de acá, no, los que viven en Puerto Rico no son estadounidenses, ¿sí? Son puertorriqueños o también los llaman boricua. ¿Han escuchado eso? ¿El boricua? Ricky Martin No. menciona a veces boricua. Hay una No, canción que hace muchísimo decía, ¿sí? Son boricuas, los de la isla, ¿sí? Tienen mucha identidad, ¿sí? Es una nación fuerte, como puertorriqueños, ¿sí? Pero igualmente depende en última instancia del gobierno estadounidense. Entonces no es ni incorporado, no es ni independiente, no es ni colonia, ¿sí? Es una mezcla de todos. Por eso es un caso especial, ¿sí? Y acá tenemos el mapa político, ¿sí? De América, con los 35 estados. En el caso de acá de los Estados Unidos, ¿sí? Tenemos acá, ¿qué territorio es este? Que estoy marcando, el azul este. Puede ser Alaska. Bien, No sé. muy bien. Es Alaska, ¿sí? Es un estado de los Estados Unidos, ¿sí? Pertenece a Estados Unidos, no es un territorio incorporado, ¿sí? Esto ya es el estado de los Estados Unidos, ¿sí? Que se lo ha vendido Rusia. ¿Sabían ustedes que se lo ha vendido a Rusia? Rusia en realidad pertenecía a Rusia, y le ha vendido a los Estados Unidos, no me acuerdo en qué año, pero a 7 millones de dólares. No es nada. 7 millones de dólares para todo un territorio, ¿sí? Entonces, es un país, es un estado de los Estados Unidos, ¿sí? Uno de los 50 estados. Bueno, acá faltaría por acá Hawái, por ejemplo, que también es uno de los estados de los Estados Unidos, ¿sí? Tenemos Canadá, México, ¿sí? Como los 3 países pertenecientes a América del Norte. Luego tenemos los 7 de América Central, ¿sí? Sin contar el Caribe, ¿no? Guatemala, Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua. Miren que Nicaragua también tiene costas en el mar del Caribe y en el Pacífico. Costa Rica también, el amarillito este, ¿sí? Tienen de los dos lados, y Panamá también, ¿sí? Tienen los dos lados costas, en ambas costas del país. ¿Y qué pasa en Panamá? ¿Qué tiene de particular Panamá? ¿Saben ustedes? Istmo, no sé entonces. Eso es cierto, es un istmo de Panamá, pero otra cosa en particular que tiene especial, y por esta característica que tiene ambas costas en los dos Que lados. no tiene océano, Sí, sí tiene los dos, mira. no tiene mar, no tiene océano. Sí, por eso estoy diciendo que Panamá tiene costa. Ah, Panamá. Panamá, sí. Tiene costa del lado del Caribe y costa del Pacífico. ¿Y cuál es el rosa que está? ¿Y cuál es el rosa que está en Brasil? ¿Cómo? O sea, al lado de Brasil. Bolivia. ¿Cuál es el color rosa? Bolivia. Bolivia. Ah, Paraguay Y el amarillo, Paraguay. y Bolivia. Esos dos, recuerda que no tenían salida al mar. Pero ¿qué particularidad tiene Panamá? Y es importante económicamente.
¿Saben ustedes? ¿O se me trabó? Ah, sí, sí, las No, estoy- no sé. Panamá, ¿qué pasa acá? Como tiene, es un país bien angostito, ¿eh? Es un istmo, muy bien que por ahí lo han dicho. Si tiene costas en ambos lados, acá tiene, Panamá tiene, importante, el canal de Panamá. ¿Han escuchado eso? El canal de Panamá es importante porque es un canal por la que atraviesan buques importantísimos que llevan mercancías, ¿sí?, de un continente a otro. ¿Sí? Los que llevan, por ejemplo, de Europa o hasta China, por ejemplo, hasta Japón, grandes cantidades de productos, muchas veces no se puede trasladar en avión, ¿sí?, por el peso de muchos productos, sino se tienen que trasladar en buques, en barcos gigantes. ¿Sí? Entonces, Panamá, este país, tiene un canal que se denomina Canal de Panamá, donde atraviesan, por donde pasan estos grandes buques, ¿sí?, que van de un continente a otro. Porque si no, ¿cuál era la alternativa, la versión anterior? Tenían que venir hasta acá, hasta el sur de Argentina, Chile, atravesar el canal, ¿sí?, y recién ir hasta Asia, ¿sí?, si vienen de Europa. Entonces, luego de acá, de la creación del Canal de Panamá, no es necesario ir tan al sur, ¿sí?, para pasar de un continente a otro, sino atravesarlo por el canal, ¿sí? Cuesta miles de dólares, ¿sí?, para pasar por ahí. Entonces, por eso es una gran ventaja económica de Panamá, ¿sí? Miles de dólares por buque, ¿sí? Depende del peso también de lo que se traslade, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar así, después ya seguimos 2 minutitos más y después les dejo liberadas, ¿sí? Porque ya nos queda menos de 1 minuto. ¿Sí, niñas? Volvemos inmediatamente, así después ya las libero, ¿vale? Bien.